Chivas vuelve al camino de la victoria, sí, gana el clásico tapatío, ok, se fue adelante en el marcador Atlas por un error espantoso entre el Oso González y el Tala Rangel. La defensa estaba, sabrá Dios dónde rayos, naturalmente ese error iba a costar caro, pero Atlas se echó para atrás y ojo, sí, las Chivas ganan, pero hay que decirlo, o sea, ganan con ligera polémica porque, ok, se marcan dos penales, uno Camilo Vargas lo tapa de una manera extraordinaria. La Hormiga González para esto ya había empatado, sin embargo el segundo penal sí era penal también para Chivas, pero también desde mi perspectiva el penal que no le marcaron a Atlas, ese empujón en el área, creo que también hubiera sido y hubiera marcado tal vez una diferencia. No con esto quiero decir que Atlas hubiera ganado porque el planteamiento cuando menos era un poco más conservador, sin embargo creo que ahí sí terminó afectando. Vamos a analizar este partido tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este encuentro. Chécalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Brian González, Daniel Aguirre y Paulo Ramírez, uno de Atlas, dos de Chivas. En lo peor ponemos a Manuel Capazo, Fernando González y Sergio Hernández, dos de Atlas, uno del rebaño. Entramos a lo táctico, te explico. Atlas arrancó con un 5-3-2 que en muchos lapsos parecía una especie de 3-5-2 y de igual manera Chivas empezó con su 3-4-1-2. Ahora no estuvo con el 3-4-3, sino el Piojo estaba más como interior para tener a dos nueves aquí. ¿Qué pasa? Naturalmente este planteamiento a Atlas le permitió adelantar líneas y aquí hay que apuntar algo clave. El medio campo. Estos tres mediocampistas de Atlas le hicieron imposible la labor tanto al Oso, de igual manera a Omar Gobea, y no se conectaban tan sencillo con el Piojo. Por eso a Piojo lo veíamos orbitando detrás de los nueves como que sin tanto rumbo, y si por alguna razón se botaba para tratar de tener cierto contacto con el balón, hay que decirlo, y esto sí reconocerlo, el medio campo comandado por Aldo Rocha estaba intratable, en verdad intratable. ¿Por qué razón? Porque si se movía algún mediocampista de Chivas de inmediato iban a la marca, pero así. ¿Qué sucede también con lo que estaba haciendo Paulo Ramírez? Presionaba demasiado, de igual manera complementaba a Saldívar, trataba de empujar, pero ojo, empujaban al rebaño, sin embargo Chivas tenía el balón. Atlas, naturalmente, cuando perdían el esférico, de inmediato pasaban a la formación, que sí, en lapsos era un 5-3-2 y en muchos otros parecía un 5-4-1. Naturalmente se entiende porque las incorporaciones de Ledesma, más pegado ya como extremo para tratar de que Piojo siempre estuviera detrás de los dos nueves y Brian González, él sí tenía un ida y vuelta más escandaloso porque partías al equipo. Literalmente tenías a Gobea y al Oso González junto con los centrales defendiendo y tenías al resto de los jugadores atacando. Brian González con una ida y vuelta que el tipo ya en los últimos 10 minutos del partido ya no daba más, de hecho regateaba y se burlaba solo, pero porque hizo un partidazo en el sacrificio. Y creo que también, ya lo mencionábamos, empuja a un jugador del Atlas que se pudo haber marcado como penal. Ahorita llegamos a ese punto, pero destacar algo, justamente en esa transición, cuando Tala tiene el balón, trata de hacer un saque desde su puerta, se abre la saga, los laterales recorren, pero Atlas presiona con 5 jugadores y das un balón en carriles centrales donde el Oso estaba en espaldas, tiene un error terrible también Oso porque va casi prácticamente caminando, ganan el rebote y Paulo simplemente la tiene que colocar, no iba a llegar jamás el Tala por esa pérdida de balón en transición de defensa-ataque. ¡Qué barbaridad! O sea, ¡qué barbaridad! ¿Qué sucede con todo esto? Que naturalmente entonces, ahora sí, Atlas empezó a cambiar a una especie de 5-4-1 donde no te iban a dejar entrar y la presión, otra vez, el medio campo de Chivas ya sí estaba como un poquito más en forma, el Piojo aquí detrás de los nueves y teníamos a Sepúlveda y a la Hormiga orbitando siempre aquí, entre un mar prácticamente de doble marca para cada nueve. Y la marca, la presión que hacía Atlas era sensacional. La línea de 5 ocupando todo el ancho del terreno de juego. La línea de 4 tapando cualquier cantidad de espacios en carriles centrales. Sí, Brian y de igual manera Ledesma tenían aquí las incorporaciones. Pero particularmente Brian, si llegaba a línea de fondo y veía que no podía, ok, interiorizaba y buscaba conducir. Si Ledesma llegaba a línea de fondo, entonces el que se botaba era el Piojo para tratar de triangular. Es decir, creo que Milito ha entendido bien cómo explotar las habilidades de cada uno y así se fue desenvolviendo con Atlas defendiéndose de verdad como perro patas arriba, o sea, no podía hacer más cosas, simplemente centros y centros. Camilo ya no sabía ni a quién gritarle, si al balón, si a los de Chivas. Aldo Rocha salvó un balón pero por nada, casi es autogol y se acabó así el primer tiempo, defendiéndose como podían. ¿Qué pasa? Que naturalmente en la segunda mitad Atlas sale como una especie de 5-4-1, sí, se mantiene más o menos similar, pero un poquito más replegado el mediocampo.
¿Qué sucede? Hagan de cuenta que exactamente lo mismo. Cuando Atlas está en construcción de jugada en esta banda para tratar de saltar líneas hacia, en este caso, Ferraris, en este caso fue Capazo, y de igual manera los centrales se abren, pierden un balón en una zona donde no tienen que hacerlo y le queda a la Hormiga González, que aquí mérito. Casi ya no vemos tiros de media distancia ni de un delantero ni de un centro ofensivo, particularmente de ciertos equipos. Hay algunos que sí. Y aquí todo el mérito para la Hormiga, que se atrevió a tirar así como le llegó el balón. Sí hay un desvío, pero al final de cuentas iba con dirección a portería. Y de no intentar ese disparo, de tratar de conducir ese balón, tal vez se hubiera perdido la jugada, tal vez hubiera terminado en gol, no sabemos. Pero el mérito de atreverse debido a una presión alta y que otra vez ambos equipos perdieron un balón en la zona de creación, de seguridad, que es lo peor de esta situación. Ahora, sí, Atlas se fue adelante del marcador, pero fuera de ello, el gol cayó por un error de Chivas. ¿Qué sucede? Que Atlas entonces, cuando otra vez pasó esto, digamos que vuelve en la transición en ataque al 5-3-2. Cuando se trataba de defender, sí regresaba al 5-4-1. Pero aquí empezó entonces quizá Atlas a equilibrar un poquito más el tránsito en medio campo. Se desenvolvió un poco más el partido, entonces sí, ida y vuelta. Teníamos prácticamente un mano a mano con 2 nueves y un interior contra 3 centrales de Atlas. De igual manera, lo mismo aquí teníamos 2 nueves de Atlas y de igual manera una línea de 3, pero siempre tapando aquí al Oso González estorbando, Omar Gobea tratando de generar cierta marca zonal y ojo, creo que aquí el Oso la terminó sufriendo demasiado porque muchos balones iban bombeados y cracks, tanto por parte de la saga de Chivas, pero más en la saga de Atlas, que mal fildeaban los balones. Aquí justamente es en una de esas donde se da ese penal que no se marcó para Atlas. Llega a empujarlo, no digo que haya sido su intención, venía viendo el balón, empuja como reflejo, pero existe ese empujón con el jugador de Atlas, digamos, recibiendo el empujón por la espalda. Creo que debió de haber sido penal. Sin embargo, bueno, ya no se terminó marcando, ni hablar. Ellos no tienen la culpa. Sigue la jugada. Se vienen los penales para Chivas. Cracks, lo de Camilo. Qué porterazo es este tipo. De verdad es una locura. Empiezan otra vez a generarse estos huecos en donde Atlas ya no le da tanto el aire. ¿Por qué razón? Porque tienes a un Ledesma y a un Brian González siempre en un ida y vuelta. Repito, Ledesma se quedaba más ya como extremo y a Brian González sí lo tenías yendo y viniendo, ayudando en la labor defensiva de Castillo, de igual manera de Campillo, particularmente de Castillo, y siempre siendo esa opción para un pase o formar un triángulo con su medio campo y su central. A partir de ello, cae el segundo penal, que sí era penal por parte del Atlas, pisan a Sepúlveda, se marca el gol con una frialdad, ahí sí se notó mucho callo por parte del cuate para definir ese penal, 2-1 y se acabó la fiesta. Atlas trató, sí, pero no pudo. Su gol cayó por un error de Chivas. Y a Chivas se nota que le hace falta demasiado mejorar en medio campo. ¿Qué haces con el Piojo si no lo tienes pegado a la banda? Ok, lo vas a tener como interior, pero ¿cómo le puedes llenar de balones sin que el medio campo lo tape? Naturalmente se alejaba mucho de zona peligrosa para tener contacto de balón y tenía que arrastrar muchos metros el balón. Creo que hay cosas que tiene que trabajar Milito. Sin embargo, regresa a la victoria, sí, pero deja ciertas dudas. Y Atlas, ok, no está tan mal en la tabla, pero naturalmente creo que se fue arriba en el marcador y se encerró por completo, cosa que naturalmente Chivas en algún momento dado iba a aprovechar. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, déjalo en la cajita de comentarios.